Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación política que vive el Partido Liberal de Honduras y cómo se están estructurando a nivel del Congreso de la República para fortalecer este instituto político de cara a los procesos electorales que desde ya se están planificando. Nos acompaña el expresidente del Congreso Nacional y dirigente liberal por el departamento de Valle, abogado José Alfredo Saavedra. Es un gusto saludarlo, abogado. En tiempos de pandemia también han tenido espacio para hablar de la unidad del partido, para seguir estructurando el organismo político que se ha visto afectado en las últimas elecciones. Un gusto saludarlo, feliz noche. Igualmente, Rosendo, un gusto saludarlo y aprovecho para saludar al pueblo hondureño que en esta crisis nos tiene de rodilla a todos. Efectivamente, hemos estado en el Congreso tratando de hacer todo lo humanamente posible por fijar posiciones de cara a un único interés, que es el interés del pueblo hondureño. Y hoy por hoy estamos esperando una respuesta inclusive a posiciones nuestras que a título personal y a nombre de otros compañeros presentamos, como por ejemplo que no vemos con buenos ojos las sesiones virtuales. Estamos proponiendo sesiones presenciales en aras de promover la mayor transparencia, que es una exigencia del pueblo hondureño. Agradezco la oportunidad de poder dirigirme al pueblo hondureño en general y a los liberales en particular. ¿Qué dudas les deja a ustedes como diputados opositores estar en este tipo de discusiones de manera virtual, abogado Saavedra? En primer lugar, no hay un verdadero debate en ninguno de los temas. Hay temas más complejos que otros. Y en los temas complejos necesitamos que la discusión sea abierta de tal forma que el pueblo hondureño pueda estar observando y escuchando cuáles son sus posiciones, las posiciones de cada uno de los diputados de los distintos partidos representados en el Congreso Nacional. Creo que es una deuda permanente que tenemos con el pueblo hondureño. No significa que debemos actuar irresponsablemente, al contrario, es observando todas aquellas medidas de bioseguridad determinadas, aconsejadas, recomendadas por la Secretaría de Salud. Pero necesitamos debates abiertos, teniendo todo el cuidado posible, porque inclusive si los médicos están en primera línea, si las enfermeras, el personal auxiliar, si militares y policías y otros están en primera línea, como Copeco y otros, ¿por qué nosotros no podemos hacer un esfuerzo, repito, observando las medidas de bioseguridad que se nos aconseja por parte de los médicos o de la Secretaría de Salud? Hasta ahora, abogado Saavedra, de las discusiones que se han llevado a cabo en el hemiciclo legislativo, y bueno, en este caso vía Zoom, ¿cuáles pudieron tener mejor desarrollo si estas hubiesen sido ahí como ha sido la costumbre en el Congreso de la República? Simplemente el tema de una iniciativa ciudadana que fue presentada y debatida vía virtual, creemos que pudimos hacer mayor incidencia cuando hubiésemos estado en una sesión presencial, porque los argumentos y la oportunidad de tomar la palabra es mucho más amplio. Y es así como el Partido Liberal proponía realmente la discusión de esta iniciativa ciudadana que fuese tomada en cuenta y en cuyo caso, realmente, en caso de no ser tomada en cuenta, que la vigencia del actual código fuese mayor, porque nos oponíamos al tema de la vigencia del nuevo código y en ese sentido creo que pudimos haber obtenido un mejor resultado y un mayor debate donde los argumentos
pudiesen ser conocidos por todos y todas. Bueno, al final la decisión que se tomó, abogado Saavedra, fue dar una ampliación a la vacación de la ley por 45 días. Ya a hoy que estamos aquí en este programa, son 29 días los que tienen para tener los aportes que permitan reformas en estos días. ¿Qué cambio desde la óptica de José Alfredo Saavedra, que al mismo tiempo es abogado, deben ser considerados en estos días? Es que es un tema en el cual distintos actores, distintos sectores tienen distintas posiciones. Por eso hablábamos de que se tomara en cuenta la iniciativa ciudadana, y si no fuese así, que la vacatio de la legis fuese no menos de 6 meses para darle oportunidad a todos los sectores para poder realmente hacer de este espacio de la vacación de la ley una oportunidad para un mayor debate. No se pudo así y ahora estamos a escasos días, y en ese sentido creo que al igual que otros temas como los contratos, por ejemplo, pudiesen tener mejor suerte en una discusión de una sesión presencial y no virtual. Hay mucha queja de los compañeros, inclusive hay coincidencia con varias bancadas, como la bancada del Partido Libre, la bancada del Pino, en el sentido de proponer sesiones presenciales y no virtuales. Bueno, y ahora, abogado Saavedra, que ya poco a poco, a través de los protocolos que se están revisando y permiten ya ir incorporando algunos sectores a actividades normales, debe considerarse en el Congreso Nacional, mediante estos pilotajes, volver a reuniones presenciales, por lo menos arrancar con los líderes de las bancadas o la comisión permanente. ¿Han planteado eso? ¿Es viable que en el mes de junio se tenga esa oportunidad? Claro que es viable. Si otros sectores, otras instituciones lo están haciendo, ¿por qué el Congreso va a ser una excepción? Creo que en ese tema, actuando con la mayor responsabilidad posible para con nuestro país, debemos dar ese paso. Y repito, es una propuesta inclusive que presentó su servidor vía moción, que no ha sido discutida. ¿Cómo puede una moción que fue presentada desde la primera sesión virtual no ser agendada y no ser discutida? Recuerdo muy bien que se nos dijo que las mociones y las manifestaciones no iban a ser consideradas, solo los proyectos de ley. Entonces me pregunto, si nosotros personalmente presentamos un proyecto de ley en la última sesión presencial que tuvimos en el Congreso, bajo ya mecanismos de protección con los medios de bioseguridad, con esos mecanismos, aún así no ha sido agendada, no ha sido dictaminada. Entonces creo que debemos dar el paso para que esas discusiones sean presenciales y poder, repito, tener el mayor debate, debates de altura que le generen a la población transparencia, credibilidad, que tanto se ha cuestionado aún más en estos días. ¿Cómo se debe armar el escenario de estas discusiones en caso de ir a una reunión presencial? Usted, que fue presidente, conoce de la técnica parlamentaria, porque aquí el detalle está, abogado Saavedra, en el número de congresistas presentes para votar las iniciativas. Y sabemos que hay restricciones, es imposible llevar a los 128. Bueno, de hecho, nunca están la cantidad de diputados electos, pero no se podría tener en la reunión presencial más de, estamos hablando de un 20%, que son los proyectos de pilotaje, no debería ir más allá de 30 diputados. Es que era importante realmente poder discutirlo ampliamente de tal forma que podamos tomar la decisión. Sé que no es fácil, pero hay que hacerlo en aras de la transparencia. Sí, ¿cómo serían las reuniones presenciales? ¿Cuál es la idea que usted busca desarrollar su aplicación a través de esta propuesta?
Lo que buscamos realmente es que tengamos esa oportunidad, porque en definitiva en el país se necesita ser creativos. Estamos ante una situación difícil, complicada, compleja, y necesitamos que todos actuemos con la mayor responsabilidad posible. Y advierte, abogado Saavedra, que hay buena disposición, diría, en la bancada del Partido Nacional, en su junta directiva, en su presidente, para volver a este tipo de prácticas. No nos han manifestado nada todavía, pero esperamos que en lo sucesivo se haga en el menor tiempo posible. Realmente es un imperativo hacerlo. ¿Y qué riesgo tienen si se continúa con estas sesiones virtuales? Porque hay quienes opinan a nivel de SINAJER que esto no va a tener solución a corto plazo, que seguirán dando incorporaciones a actividades de manera paulatina, lo que significa que tener una reunión presencial con un número, vamos a citar, arriba de 86, y le pongo esta cantidad porque es un número clave para las votaciones que implican mayoría calificada, usted lo conoce, no va a ser para mañana, esto va para mucho tiempo hacia futuro. Sí, es complicado, no cabe la menor duda, pero es que hay que buscar transparencia, entonces tiene que haber un mecanismo donde los diputados con el suficiente tiempo tengan acceso a la información, a los dictámenes, a los proyectos, y que cada iniciativa que presente el diputado en realidad sea discutida, tomada en consideración para poder ser partícipe de estas decisiones tan fundamentales para el país. Está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Al Banquillo. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. Estas posiciones que están llevando a las discusiones en el Congreso de la República cuentan con el respaldo de toda la bancada. Abogado Saavedra, ¿se lograron limar asperezas entre todos los parlamentarios del Partido Liberal o aún prevalece esa discusión que lo llevó a mantenerse en dos grupos separados? Estamos en ese proceso, efectivamente, producto de lo mismo, y con aquellos diputados y diputadas que venimos coincidiendo en más de 2 años de estar en este nuevo periodo legislativo, decidimos juntarnos y formar una bancada de la lealtad del Partido Liberal para hacer visibles más nuestras posiciones, en tanto buscamos más unidad, en tanto buscamos más coincidencia y podamos lograr posiciones partidarias unificadas. Vamos avanzando. Esta bancada de la lealtad liberal no es un mensaje ni crítica contra nadie. Queremos realmente tener mayor incidencia en el Congreso y mayor incidencia en la toma de decisiones en el país. ¿Por qué le llaman bancada de la lealtad? Sencillamente porque hemos venido coincidiendo con los principios y valores, con la doctrina del Partido Liberal, y nosotros discutimos los distintos nombres y consideramos más afín lealtad al Partido Liberal, porque eso es lo que ha existido, lealtad a la doctrina, a los principios y a los valores. Esta no es lealtad para nadie en particular, sino para un Partido Liberal que ha tenido la mayor incidencia histórica en el país. ¿Qué pasa con el otro grupo? ¿Qué diferencias continúan existiendo que les evita tener posiciones unánimes de manera constante? Porque sí han coincidido en muchas discusiones a pesar de tener esa separación, abogado Saavedra. Yo creo que lo importante en esto es buscar ese diálogo que hemos perdido permanentemente en la sociedad, y en el Partido Liberal no es la excepción. Esa falta de coincidencia, esa falta de discusiones talentosas, esa falta
coherencia entre los principios y valores del partido y nuestras propias actuaciones. No debe verse esto como un señalamiento para otros compañeros diputados. Al contrario, veamos esto como una bonita oportunidad para buscar la unidad y que en definitiva podamos tener esas posiciones que realmente espera el pueblo hondureño. Queremos responder única y exclusivamente a los intereses del pueblo hondureño. Queremos establecer, como efectivamente lo es, una oposición constructiva y propositiva. ¿Es factible que antes de la convocatoria a elecciones tengan esa bancada unida, sólida en pensamientos y propuestas en la Cámara, abogado Saavedra, o se está dificultando cada día más? No, al contrario, estamos buscando y encontraremos finalmente esa coincidencia de la que estamos hablando y tendremos posiciones unitarias frente a los distintos problemas del país, y en lo sucesivo iremos avanzando, no nos cansaremos, no bajaremos los brazos, seguiremos luchando porque Honduras, los hondureños y las hondureñas necesitan de un partido fuerte que logre establecer esa balanza, ese equilibrio que se ha perdido. Hasta hoy, ¿cuál siente usted ha sido el obstáculo para no tener unido a todo el partido a nivel del Congreso Nacional, que es donde está el centro de debate que los puede conducir a fortalecerse y pelear en una elección general con posibilidades de ganar la presidencia de la República? Hay tantos problemas realmente, pero en definitiva, en la llanura es más complicado, donde siempre se logra la mayor unidad posible, es cuando los partidos políticos están en el poder. Pero ese es el reto, esa es la oportunidad, ese es el propósito, y hay que ser optimistas para no bajar los brazos, hay que ser optimistas para seguir adelante, hay que ser optimistas para lograr el éxito y establecer el optimismo como un valor y el optimismo como la fe, la esperanza de que tiempos mejores vendrán. Honduras lo necesita y estamos obligados a seguir luchando para obtener ese propósito fundamental, como es fortalecer el gran Partido Liberal de Honduras y que en el Congreso podamos tener la mayor incidencia posible. Usted fue muy amigo del desaparecido Rafael Pineda Ponce. Se lo cito porque voy a traer ahora a discusión en este diálogo, abogado Saavedra, una frase que él la volvió muy popular, el famoso tilín tilín. Eso es lo que usted considera pasado con algunos diputados de su partido, que por eso es que no tienen unidad de criterios ahora mismo. No, yo creo que este no es el momento para señalamientos. Lo importante en este caso es luchar, seguir luchando permanentemente, pedirle a Dios sabiduría y hacer el máximo de los esfuerzos por encontrar esa capacidad de diálogo que se ha perdido en la sociedad, y todos, absolutamente todos los sectores y actores en Honduras nos hemos vuelto hipersensibles. Ese ha sido el mayor problema que no hemos logrado superar. ¿Cuál es el futuro que le ve al partido? Ahora mismo ya se están perfilando algunas aspiraciones. ¿Cómo esperan encontrar esa recta final ya del 2013, cuando deberán unir pensamientos, propuestas y criterios si aspiran a tener opciones? En definitiva, el Partido Liberal ha sido abierto. El mayor debate partidario que ha existido en Honduras ha sido en el Partido Liberal y no debe ser la excepción. Entre más aspirantes, hombres y mujeres, puedan participar, mayor fuerza y mayor dinámica tendrá el Partido Liberal, y eso es lo que esperamos todos, que haya realmente un proceso interno abierto, transparente, que genere confianza, que genere transparencia y que aumente la participación de unos y otros en el marco legítimo del ideario del Partido Liberal de Honduras. ¿Son las alianzas la única tabla de salvación que puede tener el Partido Liberal
¿Lo observan de esa manera ustedes, abogado Saavedra? Lo más importante en este momento es fortalecer, facilitar el proceso interno y las distintas precandidaturas. Desde luego, soy de la opinión personal que el bloque de oposición, que los partidos políticos debemos hacer una gran coalición ciudadana, coalición partidaria o cualesquiera sea el nombre que se utilice para ir de cara a las próximas elecciones generales mayoritariamente unidos, un grupo que represente un bloque, que represente una alianza, que represente la inclusión de los distintos sectores que estamos en la oposición actualmente y poder ser determinante en un proceso general, repito, pensando en reconstruir Honduras, en recuperar la estabilidad económica, política, social de Honduras, en recuperar la institucionalidad del país. Eso debe ser realmente la finalidad primordial de este bloque de oposición, coalición ciudadana o alianza o como se le llame. Pero sí creo que la oposición debe ir mayoritariamente unida en las próximas elecciones generales. ¿Y quién debe encabezar, abogado? ¿Cedería el Partido Liberal? Creo que no es el momento para contestar esa pregunta, una pregunta interesante. En este momento debemos concentrarnos en las próximas elecciones internas, debemos concentrarnos en que cada movimiento que participe logre recorrer de una manera u otra el país, consultar con el liberalismo, tener posiciones frente a la problemática del país, presentar opciones, cómo resolver este enorme problema que enfrenta el país, porque de verdad actualmente estamos en un riesgo incluso de perder la relativa paz social que tiene el país. Abogado Saavedra, bueno, ya conocemos de algunos de los aspirantes, pero me interesa conocer su punto de vista como político de una de las últimas caras visibles ya públicas del Partido Liberal que aspira, la actual presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Figueroa. ¿Qué piensa de estas incorporaciones que va teniendo el partido de cara a esta lucha política? Estas incorporaciones fortalecen al Partido Liberal, fortalecen realmente el quehacer político y desde luego el Partido Liberal es un partido abierto y la doctora Suyapa Figueroa, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, tiene las puertas abiertas y si tiene una aspiración debe materializarla, debe efectivamente hacerla pública para que los liberales tengamos distintas opciones. Lo importante en el Partido Liberal es que haya debate. Recuerde, Rosendo y pueblo hondureño, que las elecciones internas, que es un ejercicio democrático, que es realmente una consulta directa al pueblo liberal, la impulsó el Partido Liberal. En ese sentido, así como la doctora Suyapa Figueroa, pueden existir otras personas, hombres y mujeres, que manifiesten su aspiración y que puedan participar de manera libre, de manera espontánea, y eso hará crecer al Partido Liberal de Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado José Alfredo Saavedra. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. Para este instituto político, abogado, es innegociable la elección primaria e interna. ¿Se va a acudir a las mismas? Es innegociable. Debemos acudir a las elecciones primarias. No hay excusa alguna de ningún índole. El Partido Liberal de Honduras necesita oxigenarse de tal forma que represente una opción para el país. Y la única manera de oxigenarse es que haya la mayor participación de manera libre y espontánea, repito, de todas aquellas personas que en el partido aspiren a distintos cargos de elección popular.
es innegociable. Debemos ir a elecciones primarias e internas en el Partido Liberal de Honduras y ser, como siempre, un ejemplo de ejercicio democrático. ¿Cómo debe ser el financiamiento que ha sido objeto de debate en los últimos días en el marco de las reformas que están pendientes, por cierto, que se discutan en el Congreso Nacional? Primarias pagadas por el Estado e internas pagadas por los partidos políticos. ¿Cuál es su punto de vista sobre ello? Creo que es importante ese debate, un debate que debemos generarlo los distintos sectores y actores del país. En definitiva, creo que este tema, como otros, merecen muchísima atención de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Construir patria es responsabilidad de todos. Actuar con la mayor responsabilidad y diligencia igual. Creemos que es un tema que debemos debatir ampliamente, pero lo importante es que no haya excusa alguna para no propiciar democracia, consultarle al pueblo liberal, en este caso en un proceso de elecciones primarias, es fundamental y determinante para la democracia. De lo contrario, estaríamos realmente mandando una mala señal, muy mala señal de cara a las próximas elecciones generales. Debemos propiciar que exista el respeto a la ley, que vayamos y que seamos convocados en la fecha que establece la ley y que vayamos a elecciones en la fecha que dice la ley. De verdad, no hay excusa alguna, no hay excusa como el censo electoral o la nueva tarjeta de identidad. Tenemos una opinión clara sobre esos temas. ¿Cuál es su propuesta y su posición sobre esto de la identidad? Porque no deja de generar discusiones a nivel de las fuerzas políticas, de sus principales líderes, en establecer si tendremos para el 13 de marzo del próximo año, ya quedan 10 meses, a todo el pueblo hondureño que tiene la edad para votar con un nuevo documento y que solo se use uno y no aparezcan dos. Estoy de acuerdo y qué buena pregunta, Rosendo. Miren, la Constitución de la República establece con claridad que el responsable del registro civil es una institución llamada Registro Nacional de las Personas, que el responsable de actualizar permanentemente el censo, escuche bien, permanentemente el censo nacional es el Registro Nacional de las Personas, y establece también como obligación el Registro Nacional de las Personas es la institución responsable del registro municipal, es el organismo responsable de actualizar permanentemente el censo, es el organismo responsable de trasladar de manera oportuna toda la información al Consejo Nacional Electoral, ahora antes Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para que tengamos un censo depurado. Las únicas personas que no están incluidas en el censo en este momento son aquellas que hayan cumplido 18 años durante estos últimos 2 meses de la pandemia. De lo contrario, excepto que el Registro Nacional de las Personas durante estos 27 meses no haya cumplido con su mandato constitucional, sería la imposibilidad de tener un censo actualizado y depurado. No debemos confundirnos con este tema. El censo nacional debe actualizarse permanentemente, es decir, todos los días. ¿Y tiene sus dudas usted? usted? La tarjeta de identidad es un tema que, de ser posible, hay que lograr su emisión, porque también es responsabilidad del Registro Nacional de las Personas, que con bombos y platillos dijeron y argumentaron que era un tema que se iba a lograr en el menor tiempo posible. No hay excusa y no habrán 2 tarjetas de identidad. Si el Registro Nacional de las Personas se declara sin la capacidad para extender la tarjeta de identidad, el documento que lo identifica a usted y a mí es la actual tarjeta de identidad, y los que ya hayan cumplido 18 años y hayan tramitado su tarjeta de identidad, inmediatamente que se le extiende su contraseña, están incluidos en el censo, y bastaría
emitir las nuevas tarjetas de identidad que durante estos 2 meses no pudieron haberse registrado o que antes de estos 2 meses ya se hayan tramitado y están con su respectiva contraseña. Es decir, no debe existir en este momento ningún tipo de argumentos a nivel del Registro Nacional de las Personas para decir que el proceso se puede atrasar, que puede tener inconvenientes por el tema de la pandemia. Deberemos acudir a una elección solamente con un documento y punto. Totalmente, con un solo documento, y no hay argumento, no hay excusa, no hay fundamento alguno para que se diga que no hay censo nacional. Ese censo nacional se alimenta permanentemente de manera sistematizada y no hay excusa alguna, Rosendo, y esto es lo que esperamos los hondureños, que cumplamos con la ley, que el Registro Nacional de las Personas cumpla con su mandato constitucional y ese censo sea enviado de manera permanente y oportuna y sin costo alguno, señala la Constitución, al Consejo Nacional Electoral, que deberá rectorar los próximos procesos, tanto primarios como generales. ¿Y qué va a pasar si ocurre ya como en el pasado, que ya tuvimos una experiencia de esa, justamente con este documento que ahora ya está obsoleto? En la elección del 97 se terminó votando con identidad nueva, que es esta actual, y la vieja. Y eso no dejó de generar polémica porque al final fue una decisión del Congreso Nacional. Si el registro se muestra sin la capacidad operativa, técnica, administrativa, para extender una nueva tarjeta de identidad, debemos acudir con la tarjeta de identidad actual que es vigente. No debemos permitir hablar de 2 documentos para poder ejercer el sufragio. Repito, no hay excusa, hay tiempo suficiente para que cumplan con ese mandato constitucional. ¿Qué otros cambios deben tener en consideración a nivel de la Cámara Legislativa en los próximos días cuando entren a discusión de la ley electoral? Y aquí le agrego, ¿vendrá una nueva ley electoral o los tiempos que estamos viviendo nos obligarán a acudir al menos a las primarias e internas de marzo con la misma ley que actualmente sigue vigente? Eso pasa por la voluntad política. La Junta Directiva del Congreso Nacional debe exigirle a la comisión especial que está conociendo este tema y permitirnos a todos los actores, que somos los partidos políticos, conocer con la anticipación el borrador de ese dictamen de la nueva ley electoral y poder tener una discusión amplia, porque lo que más quiere Honduras, lo que más necesita Honduras son reglas claras, sin ventajismo de ninguna naturaleza, sin otro propósito que no sea consultar al pueblo y respetar la voluntad soberana de un pueblo. Hay algunos puntos que siempre se han discutido cuando vamos ya a procesos electorales o en los años políticos. El tema de las credenciales. ¿Cuál es la visión que tienen los diputados del Partido Liberal sobre la propuesta de que cada quien que vaya a las mesas electorales vaya plenamente identificado en el proceso de ciudadanización de las mismas? Debe buscarse el mecanismo que blinde, que dé transparencia. No más tráfico de credenciales en ninguna dirección. Ese es un sentir, es un pensar, es una necesidad en el pueblo hondureño que pide a gritos elecciones transparentes. Cuando hay tráfico de credenciales, se deciden los resultados, sobre todo los resultados municipales. Eso atenta con la democracia, contra la democracia, y hay que cuidarla y hay que blindarla. Hay distintas opciones y para eso necesitamos conocer el proyecto de dictamen para poder aportar sugerencias y aportar a ese blindaje que es fundamental y determinante para el próximo ejercicio electoral en el país. Está con nosotros al banquillo el expresidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás viendo Al Banquillo gracias a Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Seguimos Al Banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. En el tema de las aspiraciones a la presidencia de la República dentro del Partido Liberal, hay quienes proponen que para no llevar ventajas, quienes ostentan cargos directivos dentro del partido, si aspiran, deben retirarse de los mismos. ¿Comparte eso usted, abogado? No hay ninguna duda. Y ese es un tema en el cual el ingeniero Luis Zelaya, o sea, que es la persona que preside el Consejo Central Ejecutivo, si decide lanzar su precandidatura, deberá retirarse del Consejo Central Ejecutivo. En esa no creo que haya discusión alguna, porque conocemos al ingeniero Luis Zelaya, conocemos su forma de pensar, de actuar, y en definitiva, ese es un tema en el cual no va a generar ninguna controversia en el partido, y en eso tendremos coincidencia y tenemos coincidencia total. Está también José Luis Moncada, que está dentro del Central Ejecutivo. Sí, efectivamente, sería la misma suerte de la decisión de quien hoy ostenta la presidencia del Consejo Central Ejecutivo y los demás miembros que pudiesen aspirar realmente a la presidencia, a la precandidatura a la presidencia de la República. ¿Qué piensa de que algunos que estaban del lado de Libre, que eran liberales en su momento, han vuelto al Partido Liberal como tal y están aspirando? Y el caso puntual es el de Tito Mejía. Mi opinión personal es la de siempre. El Partido Liberal es un partido abierto, un partido deliberante. En ese sentido, quienes regresen a su partido siguen siendo liberales y deben someterse a lo que establece la doctrina, los principios y valores y estatutos del gran Partido Liberal de Honduras. Bienvenido. Es más, una invitación abierta para todos aquellos que todavía no han tomado la decisión para que regresen a casa, donde surgieron, donde nacieron, donde se formaron. Abogado, usted es un especialista en derecho laboral. ¿Cómo ha observado la forma en que se ha ido manejando la crisis que vive actualmente el país, sin entrar en el tema político como tal? Porque se ha criticado en algunos sectores el aprovechamiento que tienen ciertos líderes para llevar el apoyo a personas necesitadas. Frente a lo que estamos viviendo actualmente? Es una pregunta jurídica, es una pregunta de vigencia. En definitiva, todos estamos comprometidos desde el Estado hacia abajo, el sector privado formal e informal, a respetar la ley. Y la ley establece y reconoce situaciones como la que estamos viviendo en el país, y lo peor que le puede pasar al país es que un sector tome ventaja sobre otro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante en el tema del empleo es que reconozcamos todos que el derecho al empleo, la estabilidad en el empleo es una garantía constitucional y que no debe desconocerse ni violentarse de manera alguna, y que hay que hacer cualquier esfuerzo para blindar esa figura jurídica de estabilidad en el empleo, que es el bien jurídico mayor. En ese sentido, todas las empresas han venido haciendo, lo he venido observando, esfuerzos como, por ejemplo, para no caer en la suspensión masiva, colectiva de contratos de trabajo, a pesar de la situación que vive el país. Y esperamos que ninguna empresa esté tomando ventaja sobre esta situación y que la Secretaría de Trabajo pueda jugar el rol que la misma ley le confiere en cuanto a la supervisión, en cuanto incluso a la sanción y al aseguramiento de que ese equilibrio obrero-patronal se siga manteniendo a pesar de que estemos en esta crisis sanitaria.
¿Cómo deben ser los manejos desde la óptica de un experto en derecho laboral de los proyectos de aperturas inteligentes que ya lo están manejando en aras de fortalecer a la gran empresa que se ha visto dañada por el confinamiento y por las disposiciones estrictamente sanitarias que no ha vivido Honduras, las ha vivido todo el globo terráqueo? Es importante que el gobierno, que los organismos que conforman el seguimiento a estos temas puedan entender que si hay una crisis sanitaria y existe una crisis económica sin precedentes por la falta de reactivación económica, va a dar a lo mismo. Si hay desempleo, hay falta de asistencia en medicina, en alimentación, en educación, etcétera, etcétera. Pero es importante que puedan consensuar. Los diálogos son importantes, diálogos francos, sinceros, oportunos, para que puedan todos asumir un rol de responsabilidad. Los empresarios asumiendo responsabilidad para darle cumplimiento a la gradualidad que establece el gobierno y al cumplimiento de las medidas o insumos de bioseguridad, y los trabajadores también dándole cumplimiento a esas instrucciones y recomendaciones. Creo que la gradualidad puede ser la determinante para que podamos reactivar la economía de manera normal, de manera tal que podamos generar una actividad económica que no nos permita o que no nos lleve al colapso en el tema económico, y que siempre los más fracasados son los que menos tienen. Hay que reconocerlo, aunque algunos critican el papel de la gran empresa, es fundamental porque es la mayor generador de empleos, pero igual lo es el mercado informal, la economía informal, donde los pequeños y medianos empresarios o emprendedores necesitan también la atención del gobierno, y no debemos ver esto con señalamientos ni con discriminación para nadie. Al contrario, debemos ser incluyentes, medianos, pequeños, medianos y grandes, bajo la tutela del Estado, de forma responsable y bajo el cumplimiento y la responsabilidad del otro sector, en este caso la empresa grande, mediana o pequeña, e incluyendo a la clase trabajadora. Las iniciativas del Ejecutivo que se han discutido y aprobado en el Congreso Nacional han sido las necesarias, las ideales para este aporte hacia la gran empresa, o hay algunas que se han quedado por ahí que bien pueden discutirse para seguir en este fortalecimiento ahora que ya estamos en proceso de ensayo para ir retornando poco a poco a la normalidad, abogado? Creo que el Congreso se quedó corto, el Poder Ejecutivo se ha quedado corto, e inclusive en el Congreso presentamos iniciativa de ley estableciendo algunos temas que nos iba a dar mayor credibilidad, mayor confianza en el pueblo hondureño, y que pudiese avanzar esta reactivación económica de manera gradual. Establecimos, por ejemplo, un tema de establecer una mesa técnica conformada por expertos para el manejo de la crisis en las distintas áreas por ejemplo, en el sistema médico, el sistema de salud, en el sistema de economía, economistas, ingenieros y otros actores importantes de todas las áreas que pudieran realmente colaborar. Siempre tuve la confianza y presenté ese proyecto para la integración, la conformación de una mesa técnica de expertos para el manejo de la crisis, que nos hubiese llevado a medidas más puntuales, más efectivas, e incluyendo ese decreto llevaba consigo un proyecto, una iniciativa para conformar una mesa de veeduría, porque eso nos iba a permitir también devolverle la institucionalidad a aquellas instituciones que han sido desplazadas por otros, que jamás debió haber ocurrido, y eso nos hubiese traído mejores resultados. Abogado, le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Rosendo, y yo quisiera mandarle un mensaje al pueblo hondureño.
No hay que bajar los brazos, no hay que perder la esperanza, hay que llenarnos de optimismo porque lo mejor pronto estará por venir. Muchas gracias. El abogado José Alfredo Saavedra, expresidente del Congreso Nacional, actual diputado por el departamento de Valle, esta noche al banquillo. Le recordamos el uso de la mascarilla. Es nuestro escudo, nos protege a nosotros y le protege a usted. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias.